llamas a esforzarse por la salvación que te ofreces en el tiempo postrero. Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, que lo que esta noche vamos a ver sea, Señor, para edificación de nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Hoy vamos a dividir en dos, véngase para acá. Vamos a dividir en dos etapas nuestra reunión. Fíjese que yo le recomendé a hermana Karen, porque me enseñó el mismo domingo que hablé de eso así superficialmente, sin entrar en detalles, pero a ella le motivó el Señor su corazón, creo yo, y ella hizo un buen desglose de la reproducción celular. Ahora, usted pensará, pero yo vengo aquí a oír palabra de Dios, y resulta que me van a hablar de la reproducción celular, pero le voy a decir por qué lo vamos a hacer. Quiero con esto significarle a usted que estas células están programadas por Dios desde la eternidad para cumplir una función. O sea, ineludiblemente la célula tiene un programa, ¿verdad? Es el verso que dice en el 139 de Salmos. ¿Se recuerda usted lo que dice el 139 de Salmos? ¿Por qué no se pone en el 139 de Salmos? Hoy tenemos tiempo porque como es 31 de octubre, ¿verdad? Entonces, 139, miremos el Salmo. Si quiere se viene para acá, hermana Karen, porque ya mero le vamos a dar el tiempo. Es interesante cómo en ese Salmo 139 hay cosas que son importantes, que nosotros creemos que no tienen ninguna... Oh, está bien, perfecto, está bien. Mire lo que dice. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Son 24 versos, no los vamos a ver todos, pero tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz en torno mío será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosas y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Fíjese cómo aduce el escritor inspirado, que dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apartados de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. Los 14 versos restantes, léalos usted. Yo solo quiero que vea usted que este salmo está tipificado en ese mecanismo fisiológico preprogramado, se llama mitosis.
es la reproducción celular. Hay un programa establecido y en el momento oportuno y determinado las células se reproducen. Usemos un término común, partiéndose en dos. Pero cada célula que brota tiene las mismas características de la que le dio origen a estas dos células. Entonces, quiero que entienda, hay un programa establecido por Dios y no se niega ninguna célula a registrar el programa establecido por Dios. Esta célula está programada para vivir determinado tiempo. Luego la célula muere porque está programado y determinado que en tal momento de la existencia de estas células mueran. O sea, llegó el tiempo de su existencia, se llama apoptosis. Es una autodestrucción preprogramada de la célula. O sea, la célula muere, tiene programa de vida establecido. Así como tiene programa de vida del inicio, tiene programa de vida final. Si alguna de las células se independiza del programa que Dios estableció y pone de alguna manera resistencia a la mecánica bioquímica de reproducción o embriológica de reproducción, se llama cáncer. Si algún área del ADN o el ARN se resisten a hacer lo establecido, sí va a reproducirse, pero la célula se va a reproducir con cambios tan severos que se llama neoplasia, se llama neocarcinoma. O sea, quiero que entienda entonces, cada vez usted está vivo hasta el día de hoy, por joven que sea, porque Dios en su misericordia ha propiciado que cada célula suya esté ordenadamente reproduciéndose. Y si hubieran algunas células rebeldes por ahí que nos quieren enfermar, las sujetamos a la obediencia de la palabra del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Muy bien, hermana Karen, gracias. Amén, hermanos. Dios les bendiga sobreabundantemente en esta noche. Agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de estar acá para poder escuchar de su palabra. Y le doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado poder compartir un poco de lo que he comprendido, de lo que el pastor ha hablado el domingo anterior. Y gracias, pastores, por el privilegio de que yo pueda estar acá. Para comenzar, quisiera que nosotros nos pusiéramos a pensar cuántas veces pasan muchas funciones dentro de nuestro cuerpo, las cuales nosotros no conocemos, no tenemos conocimiento de la inmensidad y abundancia de procesos que hay dentro de nuestro organismo. El hecho de respirar, muchas veces no nos detenemos y decimos, gracias Señor, porque puedo respirar. ¿Cuántas veces? Bueno, el pastor mencionaba el día viernes, el domingo, que hablaba sobre la mitosis y decía, ¿alguna vez hemos dicho, Señor, gracias por la mitosis? No sé si ustedes, pero personalmente nunca me he detenido a decir gracias por las etapas de la mitosis y eso, ¿verdad? Porque hay muchos procesos que suceden a nivel celular, a nivel microscópico, que si no tenemos el conocimiento de ellos, no agradecemos por esos pequeños procesos que hacen cosas grandes dentro de nuestro organismo. Entonces, así mismo es la vida diaria. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo Dios nos guarda, de cómo Dios está siempre ese ejército de ángeles alrededor de nosotros y no agradecemos por ello. Y aún así nos damos cuenta de los milagros y las grandezas que hace Dios y aún así seguimos con incredulidad. Entonces, el día de hoy voy a explicar un poco sobre la mitosis, pero el paralelismo que tiene en nuestra vida espiritual. Es algo me pareció bastante curioso porque el pastor ha relacionado este tema, ya que es su área por ser médico, ¿verdad? Y a través de la revelación que Dios le da y al Espíritu Santo, nos ha explicado y colocado un claro ejemplo que ahorita vamos a ir entendiendo por qué. Porque es el área, ¿verdad? En este caso es biología celular. Pero sé que todos acá con sus profesiones también pueden hacer un paralelismo espiritual, ya sea agronomía, en leyes, en enseñanza. Siempre hay manera de hacer un paralelismo en la vida espiritual porque Dios se encuentra en todo y es el hacedor de todo y en todo vemos su mano y vemos que Dios ahí está. Entonces, la mitosis, vamos a examinar y descubrir un poco cuáles son las etapas que acontecen. Quiero que vean la pantalla conmigo, eso es una célula y a nivel interno
interno estaba sucediendo un proceso. Ven acá, se están alineando. Ahorita vamos a ver qué es lo que se alinea acá. Miren, se van como que a los polos opuestos, a lugares opuestos. Ahí va cambiando su forma lista para dividirse y sucede la división celular. ¿Sí? Esto tiene un proceso. A esto que acaban de ver en la pantalla se le llama mitosis. ¿Y qué es esto? Hablando en el área de biología celular, se le conoce a la mitosis como aquella serie de pasos, aquel proceso en el cual una célula se va a dividir. Como el pastor decía, en otras palabras, se va a partir en dos. Para formar dos células, se llaman dos células hijas iguales, cada una con la misma información genética. O sea, allí creo que está bastante claro. Es un proceso esencial para el crecimiento, para la renovación de ciertas áreas de nuestro cuerpo, depende de qué célula sea, y en sí nada en el cuerpo puede desarrollarse o regenerarse sin que exista esa división, ese orden y esa transformación. Entonces, como decía el pastor el día domingo, y ahora lo voy a decir, es un proceso natural. No es que venga una célula en su idioma químico, ¿verdad? Y diga, no, yo no me voy a dividir, yo no voy a hacer mitosis. No, porque ya está establecido que así sea por naturaleza, porque la grandeza de Dios es grande. Entonces, nosotros estamos así mismo, como esa célula, predestinados con un propósito. Las células de nuestro cuerpo, hay células que son células especiales para el hígado, células de la mano, células del pulmón. Así nosotros tenemos nuestro llamado, tenemos nuestro propósito, pero debemos pasar cierto proceso de renovación, de restauración, y ahí es donde vamos el día de hoy, a conocer cuál es ese proceso que pasa la célula y que pasamos nosotros, porque fuimos elegidos y también fuimos predestinados. Como bien dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta célula es conforme a la imagen de la célula 1 y se dividen y son dos igualitas. Nosotros estamos predestinados para ser hechos y que nos transformemos y reflejemos la imagen de Cristo. Ahora bien, hablando así como una célula sabe a qué tejido pertenece. La célula sabe, ahí tiene su información de cuál es su lugar y cuál es su función. Nosotros así sabemos dónde pertenecemos. En este caso, las células unidas forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos sistemas, y todos los sistemas de nuestro cuerpo pues hacen el cuerpo en sí. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros atraviesa, por decirlo en otras palabras, su propio proceso, su propia mitosis espiritual. Es un proceso en el cual se va a ir ya sea desintegrando lo viejo para manifestar, o sea, las bajezas, la imagen de algo nuevo. Y cuando nacemos nosotros de nuevo, no solo cambiamos de estilo de vida, sino que Dios empieza a hacer vigente ese ADN que tenemos en nosotros para reflejar el carácter de Cristo, para reflejar la naturaleza a través de nuestra forma de pensar, hablar y actuar. Reflejar el carácter de Cristo, dar frutos, y como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, acá he colocado una comparación en la cual ustedes en este lado podemos ver las fases de la mitosis, las cuales sonan a veces raras las palabras, vamos a conocerlas hoy. Es la profase, la metafase, anafase, telofase y algo llamado citocinesis. Estas son todas las etapas que vamos a ver en la cual una célula pasa. Y hice una comparación. Pasan muchas cosas en cada uno de estos procesos, hay bastantes cosas, pero como no es una clase de biología celular, sino que es algo como para resaltar lo más importante, acá tenemos nosotros, en la profase pasa una preparación, luego una alineación, una separación, restauración y renovación, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si a ustedes les resulta algo conocido de que nosotros también pasamos por procesos así. Nos preparamos, alineamos a la voluntad de Dios, nos separamos del pecado, pasamos un proceso de restauración para poder tener la renovación de nuestra mente, lo que llamamos metanoia. Entonces, acá es donde empieza la comparación. Uno dice, ¿y qué tiene que ver la célula conmigo? Aquí nosotros podemos ver que nosotros también pasamos por ese proceso de la célula. Entonces, acá
es lo que ustedes miran en la pantalla. Esta es la mitosis, ¿sí? Todas sus etapas. Esto es un proceso. Está dividido en etapas y en cada una de estas pasa algo que también va relacionado con nosotros. La número 1, tenemos lo que llamamos profase. En la profase, la célula se prepara para poder dividir. Como decía nuestro hermano pastor, la célula sabe que tiene que hacerlo. Llega su momento y es momento de dividirse. Entonces, la célula acá se prepara. Y a pesar de que sí, hay muchas cosas que pasan a nivel químico y todo, una de las cosas que es el paso número 1 es que el núcleo es el centro de control de la célula, por decirlo así. Este núcleo se descondensa, o sea, como que se descompone. Adentro del núcleo, lo que vemos acá, este es el núcleo, se encuentra el ADN. El ADN es aquel que contiene la información que define quién es la célula, de dónde pertenece a la célula, qué función cumple, cómo debe reproducirse. Todo está ahí en el núcleo. Pero antes de multiplicarse, antes de dividirse todo, lo que pasa en la profase, el núcleo viene y se abre. O sea, acá el núcleo está protegido por una membrana, podemos decirlo como por una coraza, ¿sí? Entonces, esta coraza se empieza a abrir, es como su envoltura, ¿de acuerdo? Si esa envoltura no se rompe, la célula queda estancada, no hay crecimiento, no hay multiplicación, porque es necesario que ese ADN salga. ¿No les parece algo interesante que nosotros dentro tenemos el ADN de Cristo? Se nos ha puesto de su ADN en nosotros, pero en la vida espiritual pasa algo. En la célula, si esta coraza que lo cubre no se abre, no puede salir ese ADN y empezar su proceso y reproducirse y todo eso que pasa con la célula. Así nosotros a veces no rompemos esa coraza que tenemos sobre nuestro ADN espiritual. ¿Qué es esa coraza? Muchas veces nosotros con el tiempo, con las circunstancias, vamos colocando una coraza de orgullo, de obras de la carne, y es necesario que esa se rompa para que el ADN que tenemos implantados en nosotros empiece a fructificar. Pero muchas veces con el tiempo ese núcleo, ¿verdad?, que tenemos nosotros con ese ADN se cubre, está la coraza, nuestra capa de orgullo, resentimiento, autosuficiencia, todo aquello que conocemos nosotros como las obras de la carne, las que están en Gálatas 5, 19 al 21, que no vamos a leerla todas, ¿verdad?, pero sabemos que manifiestas son las obras de la carne, y les dejo acá el texto porque sé que todos los conocen muy bien. Pero la manera de venir y quebrar esa coraza para que el proceso de nuestra profase comience es a través de la palabra, de exponernos a la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, como lo dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Exponernos a la palabra es el primer paso para empezar nuestra transformación, nuestro caminar en estas etapas que vamos a ver, para que el núcleo pueda salir, ¿de acuerdo? Y que se pueda romper la coraza que tenemos, porque nada más a través de la palabra vamos a irnos despojando de nuestras bajezas, vamos a reconocer de cuáles son mis obras de la carne y poder alejarnos de ellas. Ahí es donde viene la etapa número 2, la cual se llama metafase. Acá pueden observar un dibujito y no sé si ponen bien atención de que acá, miren, se mira como está algo desordenado, y acá en esta otra ya se mira como una línea, todos aquí están ordenaditos. Vamos a ver por qué es eso. En esta metafase, la célula pues ya pasó ahí la profase, el núcleo se rompió, el ADN salió, y ahora llega la etapa del orden. Los cromosomas, que son estos que vemos acá, comienzan a alinearse en el centro de la célula. Entonces, ¿vieron el video de al principio lo asombroso que se mira cuando se va ya dividiendo? Y ahí se empiezan a alinear todos. Es solo algo que digo, qué asombroso, qué grande es Dios. Entonces, esta es la metafase, donde llega la etapa del orden, ¿sí? Empiezan a alinearse al centro de la célula y es un momento de precisión perfecta.
Cada cromosoma se coloca exactamente donde debe estar antes de ser separado. Nada se divide todavía, no se están multiplicando, se están alineando primero y se preparan para ese orden. En nuestra vida espiritual, esta etapa es donde la palabra que está siendo sembrada en cada uno de nosotros empieza a tomar vida. Porque un cromosoma estaba aquí y el otro allá, a veces nuestro caminar está a la izquierda, a la derecha, pero la palabra viene y nos enseña cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir a través del Espíritu Santo. Esta fase es cuando nosotros ya no solo escuchamos la palabra, sino que empezamos a tomar esa palabra y empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, lo que antes eran solo conceptos, era palabra muerta, a través del Espíritu Santo empiezan a alinearse en nuestra mente. Se empiezan a alinear nuestras emociones, nuestras acciones, ¿alineadas a qué? A conforme a la palabra, porque así es como nosotros tenemos que caminar, alineados conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra que se nos es implantada en nuestros corazones. Porque Santiago 1:22 dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ahora bien, esto es alinearse a la palabra, empezar a caminar conforme a ella, no solo escucharla como dice Santiago 1:22, ponerla en práctica, porque la palabra es la que va a guiar nuestro camino. Y ahí es donde empezamos a reconocer que si estábamos desviados a la derecha, a la izquierda, nuestro anhelar tiene que ser, como decía el salmista, enséñame el camino por el que debo andar y fija tus ojos sobre mí. Tenemos que reconocerlos en todos nuestros caminos a Dios y Él enderezará nuestras veredas. Entonces acá pasamos por nuestra etapa también de alineación, alinearnos a la voluntad de Dios y a la palabra también. Entonces, luego de estas dos etapas que son asombrosas, viene una etapa que se llama anafase. Vemos acá el dibujito y ¿qué está pasando aquí? En esta etapa, la célula se prepara para dividir su material genético en dos partes iguales. Las copias del ADN que hasta ahora estaban unidas al centro, como vimos anteriormente, se empiezan a separar. Cada copia de este ADN empieza a moverse hacia los lados opuestos de la célula. Acá podemos ver, se van como que a los polos opuestos de ella. Es como que si dos equipos se alejaran el uno al otro, para que cuando la célula se divida, cada nueva célula que de aquí va a salir reciba la misma información, tenga la misma información genética, el mismo ADN. Por eso esta etapa tiene mucho orden y precisión, porque si una parte de esta no llega a su lugar, puede esta célula quedar incompleta. Entonces acá no debe haber como margen de error, porque si lo hubiese, si una sola cromátida, que esos así se llaman, se va al lugar equivocado, la célula puede quedar con material alterado, material incompleto, lo cual va a afectar su función, su identidad e incluso la vida de la célula. Pero ¿cómo voy a relacionar esta anafase a mi vida? La anafase espiritual, en este caso, es el momento donde empezamos a apartar lo que no puede seguir unido a nosotros. ¿Qué pasa si todo aquí sigue unido y no se separaran? Ya la célula está como, por decirlo así, defectuosa. Entonces, en la vida nosotros tenemos que empezar a apartar lo que no debe estar unido a nosotros. Como apartar lo preciado de lo vil. Dígase como despojarnos también de nuestra naturaleza. Así como la célula debe separar correctamente su ADN, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo, a través de la palabra, que es espada de doble filo, divida lo que pertenece a la carne de lo del Espíritu. Porque sabemos que, como dicen Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, en esta etapa es claro como que igual que la célula, pasar a que hubiese una separación incorrecta puede causar deformación en lo espiritual. No separar lo que es nuestra alma del espíritu, la parte de nosotros que puede llegar a estar aún atada al pasado, atada al pecado, en constante obra de la carne. Si no separamos esto, también podemos tener una deformación en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual. Y
Y por eso ya vivir en una vida desequilibrada, con apariencia de firmeza, pero por dentro, a nivel microscópico, tenemos una inestabilidad. Entonces, esto es cómo podemos ver esta etapa en nosotros. Por eso en esta, que se llama anafase, en nosotros el Espíritu Santo, a través de su palabra, va ajustando y con la disposición que tenemos en nuestro corazón, nuestro carácter, y en sí nos aleja de lo que no pertenece a ese ADN espiritual que cada uno de nosotros tenemos dentro. Entonces, despojarnos para limpiar ese ADN, porque no podemos llegar a reflejar completamente la imagen de Cristo si seguimos compartiendo ese espacio con lo que es nuestra naturaleza. Entonces, esto únicamente lo vamos a poder despojar de nosotros a través de la palabra. Y porque lo que ya vimos, ¿verdad? Que solo a través de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viene la etapa número 4, que se llama telofase. Y en esta telofase, la célula que se ha dividido empieza a reconstruir su núcleo de cada lado. Entonces, acá había solo un núcleo al principio. Acá se empieza a reconstruir el núcleo de cada lado, porque recuerdan de que tiene que tener la misma información en ambos lados. Las cromátidas ya separadas, acá vemos que están en polos opuestos, y alrededor de cada conjunto de ADN se forma una nueva envoltura nuclear, se llama. Entonces, una nueva envoltura, como esa coracita que lo rodea, se vuelve a crear una de cada lado y protege el material genético. Se empieza a reorganizar el resto de la célula, preparando todo para que cada célula sea independiente, sea completa y sea funcional. En ese momento es donde empieza también la transformación y el orden, y la célula empieza a renacer como 2 células nuevas listas para cumplir su propósito. Esa nueva coraza que se hace alrededor, ya que se acuerdan que nos despojamos de la primera, que son obras de la carne y todo, en esta, como se crea una nueva, ¿qué creemos nosotros que nos tienen que cubrir? Es revestidos, dice la palabra. Ahí nosotros vamos a empezar a revestirnos a través de la palabra, y en vez de que sean las obras de la carne sobre nosotros, estén los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces, así como esta célula se construye con un nuevo núcleo que protege el ADN, Dios reconstruye nuestro interior a través de la palabra en este proceso, y es donde nuestra vida empieza a reflejar su carácter. Lo que antes era débil, dañado e incompleto, ahora es fortalecido. Lo que antes estaba en desorden, ahora tiene propósito, dirección y una estabilidad. En esta llamada telofase, vemos que el proceso de transformación no fue en vano. Todo lo que Dios separó, alineó y corrigió, ahora se integra en nosotros, listos para multiplicar y avanzar en la vida que Dios ha preparado para nosotros según su propósito. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos dice 2 Corintios 5:17. En la telofase espiritual, por decirlo así, representa el momento donde se empieza a consolidar el cambio en nuestra vida. Después de que hemos pasado por la profase y después el alineamiento, ¿verdad? La separación del espíritu y la carne, Dios empieza a reconstruir nuestro núcleo interior. Entonces todo es organizado y es tiempo donde la palabra empieza a dar fruto. Lo que Dios sembró a través de su palabra empieza a tomar vida real en nuestro carácter, se refleja en nuestras acciones, porque pasó todo un proceso como para que se empezaran a dividir en estos dos. Entonces, acá empezamos a hacer ya como a dejar las bajezas, ¿verdad? Y empezamos a actuar conforme a la palabra. Y ya el número 5 se llama citocinesis. La citocinesis es cuando la célula finalmente se divide. Entonces acá es como, ya teníamos la anterior que ya estaba por dividirse y acomodando lo que faltaba, y acá ya está,
dividida, la citocinesis. Cada nueva célula recibe su propio núcleo y todo lo necesario para vivir, funcionar bien y ser totalmente independiente. En el momento donde todo el trabajo lo que hizo la célula en esas etapas anteriores, la profase, metafase, anafase y telofase, todo esto da fruto y la célula inicia una nueva vida lista para crecer, multiplicarse e irse al propósito que tiene esa célula. Ahora bien, en la aplicación espiritual, la citocinesis espiritual representa el momento donde Dios nos permite vivir plenamente la nueva vida que nos ha dado y pues hemos caminado a través de su palabra. Todo el proceso de preparación, alineación y separación de lo viejo o las bajezas interior culmina y es un renacimiento activo. Y podemos empezar a ver los frutos reflejados y empezar a reflejar la imagen de Cristo. La célula original es Dios quien ha puesto de su ADN en nosotros. Y nosotros acá, imagínense qué bonito es esto. Está la célula, Dios puso de su ADN en nosotros y lo que tenemos que hacer nosotros es ser exacto, tenemos su mismo ADN, pero tenemos, así como esta célula se separa, nosotros empezar a reflejar ese ADN y empezar a cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. La nueva célula representa nuestra vida empezando a reflejar la imagen de Cristo. El tiempo donde empezamos a caminar según su propósito, con fe firme, con un corazón ordenado, pensamientos ordenados, en base a lo que es la palabra. Esta es la palabra viva actuando en nosotros, porque la palabra que Dios envía no regresa al vacío, tal como dice Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié. Así como esa célula fue predestinada para tal función, que era la célula del hígado, de la mano, así nosotros, a través de la palabra, empezamos a caminar conforme a la función por la cual fuimos cada uno de nosotros predestinados. Y la palabra va a estar en nosotros y no volverá vacía, sino que Dios actúa conforme a través de la palabra y nosotros tenemos pues el caminar en este proceso para poder reflejar la imagen de su Hijo. Esta versión me llamó mucho la atención, Efesios 4:23-24, nueva versión internacional. Dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Palabra clave acá, creada para ser a semejanza de Dios. Qué interesante que la célula también es a semejanza de la primera que tuvo, porque es exactamente igual, es la réplica de la célula 1. Entonces acá nosotros estamos realmente, ¿en qué parte de nuestro proceso estamos? Es como por ponernos a pensar, ¿estamos realmente reflejando? Porque fuimos creados imagen y semejanza de Dios, pero ¿estamos nosotros reflejando ese carácter de su Hijo, el carácter de Cristo al cual nosotros llamamos a caminar conforme a la palabra? Y esto que vimos acá es como la célula se separa, se multiplica y es hermoso. Pueden ver acá, después de haber visto estas etapas, apreciar cómo esa célula se está dividiendo, organizando, separando, y luego se empiezan a crear los núcleos, se empieza a tomar forma y luego se divide. Teniendo el conocimiento de esto, entendemos más este video y resulta asombroso cómo Dios en una célula vemos su grandeza y en nuestras vidas también la vemos. Entonces acá, estas fueron como las fases, las etapas de la mitosis hasta que llega a duplicarse con la citocinesis. Hay un término que se llama apoptosis. Y esto también lo mencionaba nuestro hermano pastor, el cual en sí es un proceso natural, donde la célula ya no es útil o ésta se autodestruye,
¿sí? Se autodestruye de manera ordenada, no es un accidente, sino que la célula ya decide cerrar su ciclo para que otras células puedan crecer y funcionar mejor. Es como limpiar lo viejo para que lo nuevo tenga espacio y energía suficiente, porque el pastor mencionaba hace unos minutos, ¿verdad?, que se vuelve un cáncer si esta célula se retiene a hacer su apoptosis. Entonces, eso es lo que pasa. En nuestra vida espiritual, la apoptosis representa la muerte de lo viejo que ya no sirve para dar paso a la vida nueva que Dios quiere en nosotros. ¿Qué es eso viejo que ya no sirve? Es morir a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, para empezar a reflejar el carácter de Cristo. Es un recordatorio de que tenemos nosotros que, a través de la palabra, Dios nos envía a que tengamos una restauración y una renovación de nuestro interior. Así como en la célula, la muerte de lo viejo no es para destrucción, sino que para dar lugar a que se sigan multiplicando otras células y la vida. Así nosotros poder dar frutos y alcanzar, si nosotros empezamos a dar frutos, es de beneficio para nosotros, pero también a nuestras generaciones, a las personas que nos rodean, y damos frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a tener esa metanoia, un cambio de conducta, un cambio de mente. Y como dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado haga su apoptosis, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Después de leer este texto, la apoptosis nos enseña que la transformación espiritual completa requiere dejar morir todo aquello que no proviene de Dios. Así que nada más dejar en nosotros aquello que es puro, ordenado y listo para crecer en el propósito y reflejar su imagen. Porque en Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Y tenemos que tener esta restauración, morir a lo viejo. En Romanos 12:2 dice: no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si una célula no hace la apoptosis, se queda dañada y puede afectar a todo nuestro organismo. De manera similar, si nosotros no dejamos que Dios, a través de la palabra y del Espíritu, elimine todas las bajezas de nuestra vida, pensamientos, actitudes, obras de la carne, no solo nos afecta a nosotros, sino que también contamina a quienes están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:25-26 dice: para que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen los unos por los otros. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos se gozan con él. Cada uno de nosotros somos como una célula que contribuye al funcionamiento del cuerpo, porque sabemos que hay como mencionaba al principio, que todas las células juntas van a crear un tejido. Un tejido forma un órgano. Órganos forman sistemas y el sistema hace un cuerpo. Y cada uno como una célula. Si una célula está enferma, puede interferir en la salud del cuerpo, puede retrasar la función de cierta área. Asimismo nosotros. Si nosotros, imagínense, aún así guardamos rencor, seguimos practicando obras de la carne, iras, contiendas, pleitos, divisiones, ¿qué hacemos nosotros? Venir y afectar al cuerpo también. Tengo yo algún rencor, algo contra mi hermano y le cuento a otra hermana, estoy afectando a la otra célula, y si una célula está mal, afecta en sí al cuerpo, en este caso de Cristo.
La apoptosis espiritual no es solo para nuestro beneficio, es también para, como decía, para todo el cuerpo de Cristo. Tenemos que despojarnos de lo viejo para que nuestra nueva vida refleje la imagen de Cristo y que nuestro ejemplo, en vez de contaminar a los demás, edifique, sea de edificación para los demás. Y cada área de nuestra vida que no dejamos nosotros morir puede propagar la influencia negativa, mientras que cada área que dejamos que Dios transforme multiplica vida, paz y orden espiritual. Entonces tenemos que empezar a pensar como Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque tenemos que empezar con esa renovación de nuestra mente. Y al final de todo esto, que podamos reflejar lo que hay en esa célula original que había explicado de que Él puso de su ADN en nosotros, reflejar eso en nosotros a través de este proceso que vimos el día de hoy, pero va a ser a través de la palabra que vamos a poder llegar a comprender que tenemos que ser a la imagen y semejanza de Él. Y esto que vimos que de la célula no solo un tema de que, bueno, no sé si conocían o no este tema, pero su implicación en el plano espiritual es algo asombroso. Cómo podemos nosotros relacionar, cómo pasa cada una de estas etapas la célula para su división, y asimismo nosotros pasamos por esas etapas para al final poder empezar a caminar conforme a su palabra y reflejar la imagen de Cristo. Amén, hermanos. Eso es lo que iba a compartir. En la pantalla cuando puso la profase y la metafase y todo, creo que es la otra, esa. Eso es importante que lo asimilemos. Bueno, yo digamos, como seguramente lo hacen todas las personas que tienen la responsabilidad de exponer la palabra viva. Si la palabra es viva, quiere decir que hay muertos. Sí. Porque para queremos palabra viva para vivos, no conjuga. La palabra es viva porque estamos muertos en algunas áreas. Cuando yo di el tema, lo di superficial, solo porque yo quería que usted se diera cuenta cómo aún dentro de nuestro organismo se cumple la palabra y nosotros no entendemos el poder de la palabra. Pero ese orden que usted ve ahí, por eso me gustó eso. La profase es una preparación, la metafase es una alineación, la anafase es una separación, telofase es una restauración y la citocénesis es una renovación. Ese orden que usted ve ahí es el orden exactamente que nosotros tenemos que tener. Hoy creo que, si no estoy mal, y si no fuéramos nosotros tan reservados para opinar, si no fuéramos tan reservados para dar nuestro punto de vista, podríamos hablar al respecto de lo que acabamos de ver. Porque la conversión de los seres humanos va en función de lo que conoce, Si yo no conozco algo, no lo voy a entender. Y si no lo entiendo, no lo voy a atender. Entonces, el gran problema con la iglesia cristiana es que anda buscando milagros, anda buscando maravillas, anda buscando cosas muy elevadas que Dios no le puede dar porque hay prerequisitos para alcanzar lo que Dios quiere darnos. Hermana, que Dios te siga abriendo el entendimiento, ¿verdad? Y siga dándote oportunamente toda la información que se necesita. Yo le dije a usted que íbamos a hacer 2 etapas, pero si usted quiere y tiene algo que hacer, no se preocupe, se puede retirar. Porque esto que vimos aquí, lo que estamos viendo es cómo Dios, en su misericordia, nos pone enfrente y dentro de nosotros cosas tan poderosas y portentosas que nosotros somos tan espirituales que olvidamos las cosas simples de
de lo que el Señor quiere que entendamos. Entonces son las 7:55, vamos a agarrar unos minutos más para completar, porque alguien dirá, bueno, yo vine a la iglesia a oír palabra y lo que apareció fue un tema médico, ¿verdad? O fisiológico, o bioquímico. Entonces vamos a complacer su inquietud y vamos a dar palabra, ¿de acuerdo? Aunque, por supuesto, yo le decía a mi esposa que cuando yo aprendí eso, hace más de 60 años, vea, eso que está ahí, nosotros lo aprendimos así. Me regala la pizarra, hermanos, disculpen. Bueno, gracias, Karen, que Dios te siga respaldando. Miren, pues ahora digamos, hay enfermedades genéticas, por ejemplo, la trisomía 21, o el síndrome de Down, o el mongolismo, que en lugar de tener 46 cromosomas, tienen 47. Gracias, hermano. Porque hubo un desorden allá. Ahora, a mí me inquieta algo. Por eso, con mi hermano Toniel y con mi hermano José, siempre hablamos de esto, y con mi esposa. Cuando alguien está mal engendrado espiritualmente, hay daño en la reproducción espiritual. Es decir, cuando en las iglesias donde debió haberse dado desde el principio palabra para que las almas vieran a Cristo como el modelo a seguir, pero los hombres tomaron mucho espacio y mucha relevancia. Entonces nosotros quitamos los ojos de Cristo y la ponemos en los hombres, y los hombres nos han fallado y nosotros también hemos fallado. Entonces ahí hay un daño apoptósico del crecimiento espiritual. O sea, la apoptosis es tremenda. Hoy en la tarde me enteré de que mi pariente murió de una leucemia mielocítica aguda. Eso es una enfermedad a nivel de la sangre, porque los glóbulos rojos deciden no morir. Entonces los glóbulos blancos dicen, pues no muramos. Entonces, lo que ellos están reproduciendo son seres degenerados. Y son aquellas millonadas y aquellas grandes cantidades de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Hasta que intoxican el cuerpo, paran el riñón, hacen coágulos y la gente se muere aparatosamente, ¿verdad? Entonces, hasta hoy, a mis 75 primaveras, Dios ha permitido que mi profase, mi metafase, mi anafase haya sido ordenadamente. Tengo algunos defectos de carrocería, ¿verdad?, por la edad, pero en términos generales estoy sano. Yo agradezco a Dios, Señor, yo te doy gracias porque en tu infinita misericordia me has permitido hasta el día de hoy, con los defectos propios de la edad, ¿verdad, hermano? Entender con mi mente natural cosas tuyas. Entonces, cuando nosotros entramos a una iglesia cristiana y vemos la función del cristianismo, entonces lo primero es que queremos servir. Pero me va a contestar sí o no. Cuando entramos a una iglesia cristiana y nos incorporamos al grupo, lo primero es que queremos servir. ¿Me equivoco? Queremos servir. Nosotros somos gregarios por naturaleza y queremos nosotros aportar algo al grupo social donde estamos. Y en este caso somos cristianos. Yo le decía a usted que 1 Corintios capítulo 12, verso 4, vamos a poner textos, ¿verdad, David? ¿David? ¿Se durmió? Está terminado David. Vaya. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 4, en la versión de A. Vamos a ver nosotros ahora cómo, porque la idea mía es esta, en mi corazón creo que Dios me lo puso, cómo sanar todo lo que hasta atrás está mal. Amén. Porque miren, hermanos, hermano, ¿usted por qué nos dice? Porque nosotros estamos aquí nuevas criaturas, Señor, actuando como viejos. O sea, hombres naturales
Prevalece lo natural y minimizamos lo espiritual. Prevalece lo natural y minimizamos lo espiritual. Porque nosotros fuimos engendrados de una manera bien confusa. Inicialmente creímos que habían cosas que tenían mucho peso espiritual, pero hemos visto cómo se han ido desvaneciendo. Por ejemplo, usted, de una persona que en un seminario ha estudiado 2, 7, 8, 9, 10 años y se gradúa de ministro, de pastor o de evangelista, qué sé yo, usted espera una conducta acorde al estatus espiritual que lo asiste. Pero resulta que es un chismoso, contencioso, peleonero, criticón. Entonces la palabra no le hizo efecto. No estamos criticando porque a nosotros mismos nos ha pasado. Miren pues, 1 Corintios 12 dice, vamos todos a nuestras Biblias, que en caso de terremoto le va a salvar la vida, porque si se cae una plancha de arriba, esta silla no me... Dame por favor, Anita, traigamos así. Vamos a 1 Corintios 12, versión de A. Entonces vamos a gracias hermano, Dios lo bendiga. Si quieres ese verso para allá. Vamos en base a lo que vimos que pasa físicamente, porque, hermano, ¿y por qué puso eso? Porque primero es el hombre natural. Dice la Biblia que primero es el hombre natural. Después, ¿quién? El espiritual. Ahorita con eso que vimos ahí, que Karen nos explicó, es el hombre natural. Ahí no hay espacio para error. Si hay un error de carácter de programación genética, entonces lo que pasa es que aparece un Alzheimer, aparece un Parkinson, enfermedades neurodegenerativas. Oiga pues, porque y renuncia a eso, porque ¿verdad? Cuidado, porque ahorita estamos sanos, y que Dios nos guarde y que sigamos con esa mecánica que estableció Karen ahí, y que no falte en ningún momento en nosotros ese orden establecido por Dios. Por Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Mire cómo dice usted. Ani, cuando vayan 30 minutos me avisas, por favor, ¿sí? Bueno, leamos desde el 1 para que nosotros entendamos, porque vamos a ver primero el hombre natural. Porque Pablo dice, mire, yo no quiero que ustedes ignoren que hay temas espirituales. Hay cosas del espíritu, dice Pablo. La palabra ruaj es espíritu, con mayúscula Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que sean ignorantes de las cosas del Espíritu Santo. Ustedes saben que cuando eran paganos, no ignoren las cosas del Espíritu Santo. O sea, no ignoren que hay dones. La vez pasada dijimos que un don era un atributo, dijimos que un don era una concesión espiritual, dijimos que era una facultad sobrenatural, dijimos que era una influencia divina sobre el alma, ¿verdad? Que era una habilidad espiritual. Lo repetimos. La vez pasada dijimos que el don era un atributo espiritual. Dijimos que era una concesión espiritual. Dijimos que el don era una facultad sobrenatural. Dijimos que era una influencia divina sobre el alma. Era una habilidad espiritual. ¿Estamos claros? Cuando hablamos de don, estamos hablando de algo sobrenatural. Una cosa es el talento y la otra es el don. ¿Sabe la diferencia entre talento y don? Hermanos, el talento es una aptitud genética que usted trae. O, si no es genética, pueda que los vínculos y las relaciones que usted hace con otras personas le desarrollan a usted una función y desarrolla el talento, o sea, la capacidad de poder efectuar cosas porque usted tiene conocimiento que lo habilita para tener una función. Ese es el talento. Pero el don, hay músicos aquí, músicos que están tocando y cantando, tienen el talento, pero cuando tienen el don,
hay manifestación espiritual. Jesse, cuando los hermanos del talento pasan al don, ahí ministrando, hay manifestaciones espirituales. Hermana Jessy, ¿sí o no? Lo hemos visto. Cuando los hermanos están ministrando ahí, que están agradando a Dios con lo que están cantando, hay aquí manifestaciones espirituales. Por ejemplo, la profecía es una manifestación espiritual. Pero bueno, regresemos al asunto. No quiero, hermanos, que sean ignorantes de las cosas del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, les quiero aclarar, ustedes saben que cuando eran paganos, no importa cómo se sintieran, estaban siendo extraviados, llevándolos a cosas terrenas temporales que no pueden hablar nada. O sea, la idolatría es una cosa terrena, temporal, que no deja ningún conocimiento. Por ejemplo, ahorita está muy de moda que hay muchos estudiantes ahora de lo que es la física cuántica, de lo que es, ya no es como en nuestro tiempo, que era celular, ahora es una biología molecular. O sea, esto ya entra más profundo. Esto, si a mí cuando me enseñaron la profase, me lo hubieran enseñado como el hermano lo enseñó ahora, lo hubiera entendido desde el principio. Nosotros teníamos que leer y imaginarnos las cosas. Hasta que apareció un catedrático que nos hacía dibujitos, ya entendíamos. Ahora todo está muy avanzado. Por ejemplo, ¿estamos grabando, David? Grabando, sí. Grabando. ¿Solo grabando? Solo grabando. Por ejemplo, ahorita se ha descubierto la gran farsa de la Virgen de Guadalupe. Que no hay tal de que vino del cielo y que un muchachito la vio y que ya, porque han hecho estudios moleculares del lienzo y han descubierto que es una pintura. Y así podemos comenzar. Y esto era porque los mexicas tenían una mujer que tenía una representación de divinidad idolátrica mexica. Mexicas son los que le dieron el origen al nombre México. Entonces quitaron a la deidad idolátrica y pusieron otra. Y mire qué impacto el que tiene eso. Por ejemplo, nosotros estuvimos en un lugar donde decían que en una cueva había aparecido nada. Don Quirio hizo una obra de arte, ¿verdad? Se la compraron y la fueron a poner allá, porque ese lugar ahí en Oriente, ese lugar en Oriente al que usted ve que me estoy refiriendo, ese lugar era un lugar de ceremonias de purificación. La gente venía de Tikal y de casi todas las áreas de Isimché, de Saculeu, de Misco Viejo, y todos pasaban por el oriente antes de pasar a Honduras. En ese tiempo no era Honduras. Pasaban ahí y hacían ritos de purificación los chamanes, porque iban para Copán Ruinas. Entonces ahí era el centro de purificación. ¿Por qué le cuento esto? Porque ahora hemos caído en cuenta de un montón de cosas, ¿verdad? Y ese no es el punto, pero solo quiero que miren ustedes cómo han ido sustituyendo para ir influenciando a la gente a seguir X o Y cosa. Eso está pasando con el Evangelio actualmente. ¿Verdad? Pero como usted tiene Espíritu Santo, sospecho, a usted ahora ya no lo llevan a los ídolos mudos. Usted cuando mira algo que no le cuadra, usted diga: Señor, perdóname. Si yo estoy engendrado de lo alto y tú eres el que me quiere llevar a transformarme a la imagen de Cristo, esto que oí no me cuadra, Señor. Hazme favor, ábreme el entendimiento. Yo quiero entender, quiero conocer, porque quiero actuar de acuerdo al conocimiento que tú dijiste que darías a todo aquel que se preocupara por buscar tus cosas. Y otra cosa, tú dejaste al Espíritu Santo, estoy orando. Tú dejaste al Espíritu Santo porque dijiste que nos iba a llevar al conocimiento de la verdad. Esto no me parece verdad, pero si es verdad, ábreme el entendimiento.
Yo quiero conocer, ábreme el entendimiento porque quiero atender tu palabra con limpieza. Usted no con todo lo que dice el pastor, bla, 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 el pastor, y usted, y ya está convertido. No, usted tiene que entrar en el proceso de profase, a pensar, a meditar. Si no, no nos convertimos. Ustedes saben que cuando eran paganos, no importa cómo se sintieran, cuando éramos paganos. Ahora, quiero decirle algo, hay gente que está en las iglesias cristianas que es pagana. Pagana, el día viernes vimos algo fuerte sobre la impiedad y la iniquidad, fuerte. Porque ya no somos impíos, venimos a la iglesia, pero somos inicuos. Quiero que lo entienda. Yo si vengo a la iglesia ya no soy impío. Lo único es que las obras que hago niegan rotundamente lo que digo ser. Igual que los de aquellos de 2 Timoteo 3, igual que aquellos de el 3:16, ¿verdad? Que con la conducta negamos que lo que decimos ser. Y esto pasa en la casa. Aquí soy el pastor Pío, pero ya soy el esposo inicuo. No te pego, ni te lastimo, ni te tiro del segundo nivel, pero mis actitudes son de no reconocimiento que yo soy tu cabeza. Y el diablo, que Dios lo reprende en el nombre de Cristo Jesús, se ha enseñoreado de almas, como usted y yo, que ya no somos paganos teóricamente, pero actuamos como inicuos. O sea, si yo reconociera la cabeza de Dios, sería desde allá adentro, sería altamente prudente, no porque soy cortés, ni porque soy amable, ni porque soy listo y no quiero líos, sino porque de suyo mi vida espiritual responde de acuerdo a la palabra. O sea, la profase no dice, bueno, llegó el tiempo. No, eso es que cae por su peso. Ustedes saben que cuando eran paganos, no importa cómo se sintieran, estaban siendo extraviados, llevándolos a los ídolos que no pueden hablar nada. Por lo tanto, quiero hacer bien claro a ustedes que nadie que hable por el Espíritu Santo, nadie que tenga Espíritu Santo puede menoscabar la obra de Cristo. Amén. ¿Cuántos tienen Espíritu Santo aquí? Amén. Usted con su conducta no puede menoscabar la obra de Cristo. Si usted tiene Espíritu Santo, no puede desdecir de la obra de Cristo. Si usted tiene Espíritu Santo, tiene que estar plegado exactamente a lo establecido por la palabra y tiene que reconocer que Cristo Jesús lo está llamando a su presencia. Amén. Pero si yo digo que tengo Espíritu Santo y con mi conducta desdigo de la obra de Cristo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los ídolos mudos me están extraviando todavía. Pero si yo tengo Espíritu Santo dentro de mí, el Espíritu Santo se preocupa por mí, porque Él sabe el gran precio que se pagó por mí. Y la responsabilidad de Él es llevarme al conocimiento de la verdad. Amén. Si yo me dejo, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, convertirse es cambiar completamente de profase a metafase. O sea, tienen que haber cambios evidentes, ¿verdad? La anafase no puede estar en profase y sentirse en anafase. O sea, si yo estoy en profase estoy. Pero si ya estoy en anafase, yo no me puedo hacer, yo ya estoy en anafase. Cuando yo sé que todavía estoy vinculado y plegado a las obras de la carne. Hemos agarrado las obras de la carne de oficio. Mientras no tengamos conciencia de las obras de la carne, nosotros seguimos siendo arrastrados por los ídolos mudos. Y con nuestra conducta nosotros estamos diciendo que es infructuosa la obra de Cristo. La palabra que ahí se usa es la palabra, en el verso 3, ¿cuál es la palabra que se usa? Sí, anatema. Gracias, hermana. O sea, anatema quiere decir que alguien desdice, minimiza, no tiene en su consciente
la obra de Cristo. Si yo no tengo en mi consciente la obra de Cristo, si yo desdigo de la obra de Cristo, yo con mi conducta lo estoy aseverando. Si alguien, el que tiene Espíritu Santo no puede moverse desdiciendo de la obra de Dios. El que tiene Espíritu Santo no puede minimizar la obra de Cristo. El que tiene Espíritu Santo no puede plegarse a las mundanalidades y pensar que está bien. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Es importante eso, fíjense, porque la gente está mal engendrada y este verso no lo entiende la gente. Nadie que tenga Espíritu Santo puede decir que Cristo es anatema. Si alguien tiene Espíritu Santo y tiene conciencia espiritual de esto, todo lo que haga lo va a hacer en función de la edificación interior de su vida espiritual. Como estamos en un discipulado, ¿me entendió lo que le dije? Amén. ¿Me expliqué? Entonces la gente está sentada en las iglesias, viviendo una vida trágicamente trágica espiritualmente hablando. ¿Ya? Pero yo tengo la coraza de Dios, hermano. Tengo el yelmo de la salvación, tengo el cinturón de la verdad en su mente, porque su conducta es como que no tuviera Espíritu Santo. Nadie que tenga Espíritu Santo puede decir que la obra que el Señor Jesucristo hizo es anatema, o sea, que no tiene valor, que es insignificante, que es intrascendente. El que tiene Espíritu Santo es el único que puede decir, por eso está el paralelismo ahí, José. ¿Vea? La primera parte, el que tiene Espíritu Santo no puede decir que la obra de Cristo es anatema. ¿Vea? Y solamente por el Espíritu Santo yo puedo decir que Jesucristo es el Señor. Ve la dualidad de la información, Anita. Hermana, lo miran, hermanos. Ven ese verso cómo están, son dos cosas importantes. El que tiene Espíritu Santo no puede decir con su conducta que la obra de Cristo no funciona. Que conste que solo por Espíritu Santo se puede decir que Jesucristo es el Señor. Otoniel, ¿quiere decir algo? Aquí, hermano pastor, cuando en la primera parte es alguien que se abroga a ser espiritual, pero su conducta es totalmente... Desdice de la obra de Cristo. En la otra parte dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, o sea, no puede reconocer el señorío de Jesús, no puede. Sí. Y si tengo Espíritu Santo no puedo decir que es anatema la obra de Cristo. Hermana Isabel, ¿quiere decir algo? Vamos bien. Estamos Dorita. Hermano, realmente todavía ahorita, si nos vamos a los contextos judíos, hay mucho judío que dice maldito es Sí. Yeshua. Ellos lo dicen porque ellos no lo conocen. Anatema, dicen ellos. Y no lo conocen porque el Espíritu Santo no se los ha revelado. Entonces, a nosotros, pues, por misericordia del Señor, el Espíritu Santo nos ha revelado quién es Jesucristo. Obviamente, nosotros no podemos negar las obras de Cristo en nosotros. Yo voy a decir esto. Tenemos la inquietud de que Él es Señor. Y aquí estamos porque Él pone el querer como el hacer. Amén. Por eso estamos aquí. Amén. No porque tengamos... Por ejemplo, hoy platicaba con una persona, se fue a una reunión de muertos. Salud, hermano. Y esto fue... a excepción de dos hermanos que no vinieron porque una anda de viaje, ¿verdad? Que Dios la guarde en su viaje al hermano, etcétera. Vuelvo a repetir, ustedes saben que cuando eran paganos, no importa cómo se sintieran, estaban siendo extraviados, llevándolos a los ídolos que no pueden hablar nada. Por lo tanto, quiero ser bien claro con ustedes. Estoy leyendo la DEA. Quiero hacer bien claro a ustedes que nadie que hable por el Ruaj de Yahweh dice jamás Yeshua no funciona. Y nadie puede decir que Yeshua es amo, excepto por el Ruaj HaKodesh. Ahora, hay diferentes tipos de dones. Porque miren pues, hermanos, el servir
Ahí va a ver que ahora ya va a entender usted por qué un don es despertar el servicio. Mire pues, hay diferentes tipos de dones, pero el que los da es el mismo Espíritu Santo. La palabra don es un atributo, es la palabra atributo. Un atributo es un rasgo que describe a una persona. Un atributo es un rasgo que describe a una persona. Es una cualidad atribuida a una persona. Fíjese que el don es una disposición espiritual. Quiero que me entienda. ¿Por qué digo que es una disposición espiritual? Porque la da el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me da una disposición interior a mí, Anita, ¿querés decir algo? No, vale. Rasgos que describen a una persona, cualidad atribuida a una persona, disposición espiritual para conocer, para entender y para atender. Es que yo quiero que entendamos algo. Acuérdense de lo que dice en 1 Corintios 2:14. Póngase 1 Corintios 2:14, David. Vea. Mande. El hombre natural. O sea, fíjese, Karen y Jessy, que mi alma del Señor, mi alma del Señor es 1 Corintios 12:3. Mi alma es transportada a cosas terrenales. Mi alma está cautiva por las cosas que perecen. Yo fíjese que yo le digo, Señor, tenemos mucho tiempo de estar hablando de las obras de la carne, hombre. Y hasta un hermano me hizo un comentario, las cosas repetitivas. Y yo, como cuando usted me habla, parecerá que estoy dormido, pero si es un dardo, lo agarro. Pues, por supuesto, un dardo para edificación, ¿verdad? Me fui yo pensando, estamos repitiendo mucho las cosas estas, ¿verdad? Y me acosté pensando, Señor, estamos repitiendo mucho las cosas. Y entonces me puse a ver un programa de un hermano, y dice el hermano, mientras los hermanos no entienda usted que atienden, sígale diciendo las mismas cosas, hasta que usted entienda que ya atienden. Porque aquí yo le contaba a mi esposa hoy, y le contaba a David, un hermano que fíjese, hermano, que es igual así como estamos aquí, ¿verdad? Le dijo, hermano, les dijo, fíjense que lo siento mucho, les quiero contar que hoy es la última reunión que tenemos. Yo no quiero exponer mi vida a Dios, porque yo soy el encargado de aquí de habilitarlo y capacitarlo a usted a que desarrolle un ministerio y forme el cuerpo de Cristo. Entonces yo no quiero esa responsabilidad. Es posible que lo que yo expongo entre ustedes no sea de su edificación. Y espiritualmente no sean ustedes crecidos. Es que, hermanos, hoy en la última reunión, 7 personas de 40 que había. Ustedes decidieron con su esposa ir a un pueblo. El pueblo estaba como a 7 horas de la cabecera municipal. Se fueron a la cabecera el día que tocaba culto. Y se fue el hermano y hay otra cosa, le dijo, hágame un favor, pónganse las sillas aparte, porque voy a buscar quién me las compra, porque tengo que pagarle su tiempo al hermano, a los 2 hermanos que están a tiempo completo, ¿verdad? Y luego vamos a ver qué hacemos con lo demás, pero hay, o sea, que son los primeros que hay que cubrirles sus... Bueno, ya la gente no, ese día que tocaba reunión, no llegó, ¿verdad? Y lo llamaron, hermano, va a haber culto del domingo, ya están informados. Y pregúntenle ustedes al hermano que cuida, porque él está enterado, y el hermano que sirve a tiempo completo enterado. Yo sé que la cosa suena difícil, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que es a mí me van a pesar por ustedes. O sea, o yo me explico bien y usted me entiende mejor para atender lo que dice la palabra, o estamos aquí dejándonos llevar por los ídolos mudos.
La cosa es que todo fue un éxito con el hermano, ¿verdad? Porque le suplicaron que, hermanos, yo tengo toda la buena voluntad, pero ya tomé una decisión, ¿verdad? No, pero denos una oportunidad el domingo. Tal que el domingo llegaron hasta los que no eran de la iglesia, ¿verdad? Entonces yo me reía porque ahí sentado me recordé de la anécdota del señor este. Entonces yo pensaba esto: si un don es una concesión espiritual, si un don es una facultad sobrenatural, si un don es una influencia divina sobre el alma, si un don es una habilidad espiritual, ¡ala! Sí. ¿Qué fuerza hay en eso? ¿Qué poder hay en eso? ¿Ah? ¿Qué poder hay en lo que Dios da? Muy bien. Por ejemplo, miremos que Dios tiene atributos. El Dios al que nosotros seguimos y servimos y queremos conocer tiene atributos. Él es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, es eterno, es inmutable, es justo, es santo. Leamos lo que dice el Salmo 24. Vamos a la Biblia. Estamos detenidos en dones. Usted se va a dar cuenta que, mire pues, hermanos, yo me recuerdo de esta anécdota. Una hermanita, una vez, su mamá profetizaba. Ciertamente dice el Señor, ciertamente dice el Señor, ciertamente dice el Señor. A lo mejor no le cuento porque usted va a atinar de quién estoy hablando. Mejor no le cuento. Y usted también, hermana, usted no le cuento. Veamos al Salmo 24:7. Vamos al Salmo 24. Salmo 24. Ahorita le voy a dar argumentos espirituales de lo que le acabo de decir. Mire pues, vea lo que dice el 24:1. Mire pues, le voy a contar esto. La carta de presentación. Mira que él tiene dinero. Mira ellos. Una gran casa y negocio y qué. Esa es la carta de presentación. Un atributo carnal humano nos impresiona, ¿verdad? Él tiene dinero. ¿Viera usted? ¿Usted conoce a fulano de Tecultán? No, él es fulano. Puchis. Y entonces eso ya. Canto de David en el primer día de la semana. La tierra es de Yahweh y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él establece sus fundamentos en los mares y los afianza sobre los ríos. ¿Entiende lo que lee? Amén. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién podrá estar en su lugar Kadosh? Aquellos que con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. El recibir una bendición de Yahweh y misericordia de Elohim, su Salvador. Vuelvo a leer. Aquellos con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. Esa es la medicina para 1 Corintios 12:3. El que tiene un atributo espiritual, el que tiene un rasgo o una cualidad o una concesión espiritual, aquellos que con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo, él recibirá una bendición de Yahweh y misericordia de Elohim, su Salvador. ¿Entendió lo que le leí? Amén. Mire la condicionante para que reciba de Dios misericordia. Hay condicionantes. Deje el inicuo sus pensamientos y el impío sus caminos. Esa es la generación de aquellos que le buscan. Oiga, hermano, mire ese verso 6. Entonces la palabra nos enfrenta
a saber en qué condición estamos. Por eso es que todas las cosas permanecen desnudas delante de la palabra. ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para desenmascararlo? No, para tomar acciones. Para tomar actitudes. Él recibirá, para volvernos a Dios, Él recibirá una bendición de Yahweh y misericordia de Elohim, su Salvador. Esta es la generación de los que le buscan. Esa es la generación de aquellos que le buscan, que buscan el rostro de Elohim, de Jacob. Ya estuvo la media hora, va. Está bien, ahorita termino, ahorita. Leo en otra versión. Dice, alzado puertas vuestras cabezas. Aleluya. Alzado vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo es esto, porque dice, levanten sus puertas ustedes príncipes en la DEA. Levántenla a lo alto, puertas eternas, y el Rey de la Gloria entrará. ¿Quién es el Rey de la Gloria? ¿Quién es Él? Ese es el Rey de la Gloria, Yahweh, fuerte y poderoso. Yahweh, poderoso en batalla. Muy bien. Omnisciente, el atributo de Él. Omnipotente, omnipresente, eterno, inmutable, justo y santo. Por supuesto que usted puede investigar en la Escritura. Por ejemplo, puede ver usted Génesis 18:14. O sea, esos son los atributos de Él. Y el Salmo 24 son las expresiones de sus atributos. Veamos lo que dice Génesis 18:14. Estoy leyendo la DEA. ¿Hay algo muy difícil para Dios en el tiempo estipulado? ¿Hay algo muy difícil para Dios en el tiempo estipulado? Y aquí estamos viendo al momento cuando se ha reído Sara de que iba a quedar embarazada a sus 90 y pico de años. Y le dijo Dios, ¿hay algo imposible para Dios en el tiempo estipulado? ¿Hay algo difícil para Dios en el tiempo estipulado? Mira el Salmo 24. Por mencionar nada más unos puntitos. ¿Hay algo muy difícil para Dios en el tiempo estipulado? En esta temporada, el año que viene, yo regresaré a ti y Sara tendrá un hijo. Hermano, esos son los atributos de Dios. Solo le puse unas cositas nada más ahí. 3 textos. En Lucas 1:37 puede buscar usted en su casa. Ahora, si Dios permite, el domingo a las 8 de la mañana vamos a ver los atributos del creyente. Porque esos atributos de Dios son su carta de presentación. Omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, eterno, justo, inmutable. Y así se manifiesta Él. Entonces, el Señor puso de sus células en nosotros. Amén. Amén. Isaías 9:6 también, ¿verdad? Vaya, léalo, Anita. Dice, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. La soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará. Despacito. Mire pues, gracias por la aportación, es muy, muy oportuna y muy buena. Fíjese pues, lo que dice ahí, cada vez que diga algo que usted diga, esté de acuerdo, diga amén. Lea todo el verso. Porque un niño nos ha nacido. Un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Un niño nos ha sido La dado. soberanía reposará sobre sus hombros. Amén. Y se llamará su nombre admirable. Amén. Consejero. Amén. Dios poderoso. Amén. Padre eterno. Amén. Príncipe de paz. Amén. O sea, un atributo es una carta de presentación.
Jonathan es un ingeniero. ¿Por qué le dieron trabajo a donde trabaja? Porque es piloto aviador, porque es médico, laboratorista. O sea, ¿por qué te dieron trabajo ahí, Jonathan? Es informático. Entonces, el atributo es informático. ¿Y qué haces? ¿Barrer el X? Él tiene un atributo y así se manifiesta. Entonces el domingo vamos a ver los atributos. Si no los estamos viviendo, hermana Isabel, estamos mal engendrados. Y si estamos mal engendrados, lo que enseñó Karen no está funcionando en nosotros. Aquí conocemos textos, miren, pero una cosita que no nos gusta y se nos sale 1 Corintios 12:3. Pero hay esperanza. Amén. Sí, pero hay esperanza. La pastora siempre buena gente, hay esperanza. Muy bien, sí, muy bien. Entonces el domingo, si Dios permite, vamos a ver los atributos del creyente. Porque estamos engendrados de Dios. Tenemos de Dios. Entonces, si Dios no funciona en mí, quiere decir que no estoy engendrado. O puede ser que esté bloqueado mi engendramiento. Padre, en el nombre de Jesucristo, santificamos y bendecimos tu palabra. Bendecimos, Señor, a Karen, Padre, síguele abriendo el entendimiento espiritual. Respalda a estas mujeres, Padre, dales a conocer tu palabra. Desenmascara, Señor amado, todo aquello que sea mundano, Señor, para que puedan ellas crecer espiritualmente. Y sobre todo, Padre, te rogamos que cada uno de los que estamos aquí, por nombre, aunque no hubieran venido, Padre, empieza a motivar y a cautivar, Señor, porque te pertenecen y tienen por precio la sangre de Cristo. Y te ruego, Señor, que me des palabra oportuna para que podamos, Señor, hacer las cosas como a ti te agradan. Bendecimos, Señor, diezmos, ofrendas y aportaciones que traemos, Señor, a la FUEI para el sostenimiento material de tu obra. Amén y amén. Desde el día domingo a las 8 vamos a continuar con esto. Yo considero y creo que lo que vimos hoy, mire pues hermanos, si no nos hacen ni cosquillas, ahí tenemos que suplicarle a Dios porque entonces quiere decir que somos cristianos anatemas, perdone la palabra tan grosera, desdecimos de la obra poderosa de Dios, con nuestra conducta lo evidenciamos. El domingo hablamos de eso. Yo puedo no ser impío, aquí estoy, pero soy inicuo. En el retorno a casa, guárdanos de violencia, accidente y ladronismo, Padre. Equilibra, Señor, y estabiliza nuestra vida espiritual y supera nuestra vida natural por el poder de tu palabra. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia.